2 vídeos en menos de un mes, para que luego se diga que no cumplo mis promesas. Hola, muy buenas, yo soy Mars y te doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de propuestas editoriales. ¿Qué es una propuesta editorial? Pues es una presentación de tu proyecto, de tu obra, que vas a enviar a una editorial, por ejemplo, o una agencia, o el organismo que sea, para convencerles de que tu proyecto merece la pena. Se habla mucho de propuestas editoriales, de por qué son necesarias, de la injusticia o tristeza de que los escritores, que a fin de cuentas no somos publicistas, ni tenemos ni idea, o no tenemos por qué tener ni idea de diseño digital y gráfico, tengamos que hacer estas propuestas para intentar vendernos bien. Pero es que la realidad es que las editoriales y agencias reciben volúmenes brutales de manuscritos todos los días o cada vez que abren plazo de recepción, e inevitablemente de alguna manera tenemos que intentar destacar. Mi intención en este vídeo es contar brevemente cómo hago yo las propuestas editoriales con ejemplos censurados pero reales de un par de mis novelas. Lo primero que tengo que decir es que antes de hacer una propuesta recomiendo que vayáis a la web del organismo al que pretendáis enviarla y os aseguréis primero de que realmente quieren una propuesta. Porque es que hay editoriales, por ejemplo, que no las piden, que lo que quieren es que peguéis el manuscrito en un formulario que tienen en la página web y ya está. No solo eso, sino que también es interesante que os aseguréis de que el estilo de vuestra propuesta se ajusta al perfil de la editorial. Si seguís a la editorial en redes es bastante fácil hacerse una idea de si es una editorial seria, formal, austera, o si por el contrario es una editorial muy cercana, muy moderna, muy distendida. Igual al primer tipo de editorial no deberíais enviarle una propuesta editorial llena de dibujitos y memes. Pero si sabéis que es una editorial que utiliza la típica promo cringe para promocionar sus productos, pues a lo mejor podéis incluir eso en la propuesta editorial y demostráis de alguna manera que seguís realmente su perfil, que lo habéis estudiado, que habéis hecho un esfuerzo para aseguraros de que lo que intentáis venderles encaja con lo que suelen publicar y con lo que suelen trabajar. Esto lo cuento para que sepáis que lo que yo voy a comentar en este vídeo es mi experiencia personal, es cómo suelo hacer yo las propuestas, y no tiene por qué encajar con lo que vosotros queráis hacer. No solo eso, sino que tampoco tiene que encajar con lo que las editoriales quieran. Es más, para una misma novela, una misma persona puede tener que hacer propuestas distintas para diferentes editoriales. O sea, yo eso lo he tenido que hacer, porque no todas las editoriales quieren lo mismo. Una vez que tengáis una idea más o menos general de qué tipo de propuesta queréis hacer, yo os diría que eligieseis un tema acorde a vuestro manuscrito. Con un tema me refiero a un tema gráfico, a una manera de presentar la propuesta. Básicamente lo que os estoy diciendo es que seáis congruentes. Si vais a presentar una novela de terror, a lo mejor no es lo más prudente que hagáis la propuesta editorial en Comic Sans sobre un fondo rosa palo y con corazoncitos rojos alrededor, porque da una imagen muy contradictoria. No está claro qué es lo que estáis vendiendo. La forma dice una cosa y el fondo dice otra. A no ser que ese sea a propósito el efecto que estáis buscando, pues no es lo más conveniente. A mí me suele gustar elegir 2 o 3 colores que vayan acorde a lo que creo que la novela intenta transmitir y utilizarlos en toda la propuesta. Por ejemplo, si hago una propuesta de una novela romántica, utilizo tonos claros, tonos pastel. Si ocurre en el mar, voy hacia los azules. Si ocurre mayoritariamente en bosques, hacia los verdes. Si estoy escribiendo una ciencia ficción futurista, voy a rosas, verdes y rojos de tonos tipo luces neón. Por ejemplo, en Por ti la luna, que es una novela corta que publiqué con Ediciones Freya hace año y medio, el color morado tenía muchísima presencia y bastante importancia a lo largo de toda la novela, y por eso en la propuesta editorial el color morado aparecía bastante en el fondo de cada página. No es que esto sea obligatorio, pero da una imagen consistente de lo que estáis intentando presentar. Una vez que tengáis estos temas elegidos, es hora de elaborar la propuesta. No tenéis que iros a lo complicado, se pueden hacer propuestas muy decentes con un documento Word de una página, pero también existen herramientas como por ejemplo Canva, que se utilizan mucho para hacer propuestas porque son muy intuitivas, tienen una interfaz muy sencilla y os ofrecen una amplia variedad de elementos que podéis utilizar para hacer que vuestra propuesta sea más llamativa, más original, que al final decimos que es de lo que se trata, porque estáis intentando vender vuestra historia por encima de todas las demás que les van a llegar. Tenéis que convencer a quienes vayan a leer la propuesta de que les estáis presentando una novela efectiva, una novela interesante, una novela que va a gustar. Y aunque realmente no tenga ninguna relación, porque podéis ser unos escritores formidables y unos diseñadores gráficos lamentables, lo cierto es que una propuesta muy atractiva, muy interesante, que capte tu atención,
va a dar una mejor impresión de cara a la novela. Es triste que sea así, pero este es el mundo en el que vivimos. Hay que jugar con estas reglas, ¿qué se le va a hacer? Que sepáis que Canva no me paga, ya podría, pero es que realmente desde que la he descubierto la utilizo para hacer todas las propuestas porque yo no tengo ni idea de diseño gráfico, pero ni idea, y con Canva salen cosas bastante decentes sin necesidad de que me tenga que romper mucho la cabeza. Y por eso no dejo de recomendarla, de verdad, no es una promo encubierta. Muy bien, ya tenemos claro qué estilo va a tener nuestra propuesta y es hora de decidir qué información incluir. Mi consejo es que siempre empecéis con una portada. No una portada del libro, no es una propuesta de la portada que vosotros pondríais, la cubierta que usaríais para vuestra novela. Es una portada de la propuesta, en la que debería aparecer vuestro nombre, debería aparecer el título de la novela. Es cierto que hay propuestas que se hacen cuando el libro todavía no está escrito, entonces igual todavía no hay título, pero ese es un tipo de propuesta distinto. Aquí hablamos de propuestas de novelas que ya están terminadas y que estáis buscando colocar, así que por favor que aparezca el título. Si tenéis hashtag de la novela o del proyecto que habéis usado en redes, pues también lo podéis incluir. Y esa portada ya de alguna manera tiene que ser interesante y tiene que resumir un poco el tema de tu novela, de qué trata. Después, mi consejo es que utilicéis una página para poner la información clave, la más importante, de manera muy resumida, muy visual y muy fácil de leer. ¿Cuál es esa información? Pues sobre todo los datos más técnicos, que son los que suelen pedir todas las editoriales, o casi todas. El género o géneros de la novela. ¿Qué tipo de obra es? Si es una novelette, una novela autoconclusiva, una saga, bilogía, trilogía, tetralogía, pentalogía. ¿En qué estado están los tomos siguientes en caso de que sea una saga? ¿Qué temas trata? ¿Cuántas palabras tiene? ¿Cuántas páginas? ¿Cuántos capítulos? Si la habéis dividido en partes, ¿en cuántas partes? ¿Cómo están estructuradas esas partes? Toda esta información que te permite hacerte una idea de cómo es el conjunto de la obra que tienes delante. Y también incluiría la sinopsis, la propuesta de sinopsis, que es una cosa que todos los autores odiamos hacer, pero que hay que hacer, hay que pasar por ello. Una propuesta de sinopsis es cómo escribirías tú la sinopsis que aparece en la contra de tu libro. Es un resumen atractivo, catchy, sin spoilers de la historia. Casi con toda seguridad esta propuesta no va a ser la que aparezca después en la contra si con suerte consigues publicar tu novela. Pero tienes que demostrar que eres capaz de contar lo que ocurre en la novela de manera atractiva. Tienes que saber venderte. Es horrible escribir estas propuestas, es horrible, pero es que es lo que toca. Si te sobra espacio en esta primera página, que es bastante habitual, yo te diría que lo rellenases con algo útil para quien está leyendo la propuesta. Es decir, poner dibujitos de fondo que encuentras por internet de estrellitas y corazones, pues puede estar muy bien, pero a lo mejor estás malgastando espacio que podrías invertir mejor de otra forma. ¿Cómo? Yo suelo incluir dos cosas. Primero, una cita del libro, extraída tal cual, y una cita relevante que creo que resuma bien el tono de la historia o que sea impactante o de la que me enorgullezca. O si no, un fanart del libro, de la historia. No todo el mundo puede conseguir un fanart. Es verdad que o bien dibujas muy bien o bien pides una comisión a alguien, pero si tienes algún fanart de tu historia, puedes utilizarlo en la propuesta. Yo tengo la increíble suerte de que Solver me hace fanarts de todo lo que escribo y los utilizo en las propuestas editoriales porque me parece una manera maravillosa de presentar la historia. No uséis IA para hacer estos fanarts, creo que es evidente por qué lo digo, y no robéis arte en general a otras personas. Da muy mala imagen. Una vez que tengáis esto, que suelen ser los elementos, como digo, básicos que generalmente todas las editoriales piden, podéis explayaros un poquito más y ahondar en la historia. A lo mejor la propia agencia o la propia editorial os pide otros datos que incluir, en ese caso adelante con ello, pero si no os piden nada en concreto y os dan un poco luz verde para poner lo que consideréis relevante, os doy algunas ideas. Idea 1. Explicar por qué habéis escogido esa estructura para la novela. En qué persona está narrado, qué tipo de narrador es, si tiene varios puntos de vista y por qué. ¿Qué creéis que aporta? ¿Por qué habéis escogido hacerlo así? ¿Por qué habéis estructurado la novela en 5 partes y por qué los cortes de las partes están hechos así? Otra cosa interesante que yo incluyo siempre, los personajes. Una hoja en la que resumo muy brevemente a los protagonistas de la historia. Cómo son, qué característica interesante tienen o que los destaca, que los distingue de los demás. Si tengo alguna estética que haya hecho de ellos con imágenes que he sacado de internet, de bancos de imágenes, pues lo incluyo también. Si tengo fanarts, los incluyo. Si tengo alguna cita que me parece buena, que me parece memorable, pues también la pongo. A veces también añado, y esto no es
algo que me invente yo, hay editoriales que lo piden, unos párrafos explicando por qué creo que la novela merece la pena, qué es lo que considero desde la subjetividad de haberla escrito que la hace especial, qué valores defiende, por ejemplo, o por qué pienso que puede destacar por encima de manuscritos del mismo género o con historias similares. Aquí es muy importante que encontréis el equilibrio entre venderos bien y que parezca que no tengáis abuela. No sé si me explico. Tenéis que defender vuestra historia. Estáis intentando venderla, estáis intentando convencer a alguien de que es un buen manuscrito, una buena novela. No podéis decir, bueno, esta parte es un poco aburrida, o es verdad que el inicio es súper lento y es un tostón. No, eso no lo digáis. Igual eso está muy bien la ambientación y el world building está muy trabajado y es muy original y llama mucho la atención. O igual la trama es tremendamente original o tiene giros que son muy sorprendentes e inesperados. O el ritmo es trepidante y el final te deja con la boca abierta, o los personajes están muy desarrollados, son muy profundos y crecen mucho a lo largo de la novela y te hacen encariñarte con ellos, o igual tiene momentos con los que cualquier persona podría empatizar y que haría emocionarse a cualquier lector, o a lo mejor trata temas que no son habituales o que creéis que son muy importantes. Podéis contar vuestra conexión personal con la historia. He escrito sobre este tema concreto porque a mí me ocurrió esto y tenía ganas de hablar desde el punto de vista de alguien que ha pasado por este momento tan difícil o tan feliz, y porque creo que hay muchos lectores que podrían conectar con esto. Vended vuestra historia. Y si no sabéis qué contar, preguntad a vuestros lectores beta, ¿qué destacarían ellos? ¿Por qué creen que es una buena historia? Pero hacer esto no quiere decir que os convirtáis en la persona más arrogante del mundo. Sobre todo, evitad las fanfarronerías. No suele ser muy atractivo encontrar propuestas en las que el autor te dice que lo que vas a leer es, sin lugar a dudas, el próximo Juego de Tronos español. No digáis cosas como conquistará a millones de lectores o es infinitamente mejor que El Señor de los Anillos. Estas cosas ocurren, o sea, hay gente que las escribe y no da una muy buena imagen. Podéis vender las bondades de vuestra historia, que las tiene seguro, podéis defender sus virtudes y debéis hacerlo, pero sin dar grima. Y por último, y esto es algo que también suelen pedir en casi todas las propuestas, las editoriales, la sinopsis argumental. Esta sinopsis, ahora sí, es la sinopsis completa. Es el resumen detallado y extensivo de la trama de vuestra historia, con spoilers incluidos, de principio a final, cómo empieza y cómo termina la historia. No tengáis miedo a incluir spoilers porque es lo que quiere la editorial. Es una manera de leer vuestra novela entera a toda leche en una página o dos. Y creo que eso sería todo en cuanto a propuestas editoriales. Como decía antes, los ejemplos que he dejado por aquí han sido ejemplos reales de propuestas mías, por eso estaban censuradas, y no deberíais tomarlos como ejemplos a seguir. Son simplemente ejemplos por si os pueden servir de inspiración o para daros ideas de formas de hacer esto, pero que sepáis que hay gente que hace propuestas totalmente distintas e incluso mucho más curradas. He escuchado hablar de propuestas en formato audiovisual, tipo vídeo. Hay propuestas muchísimo más sobrias, sin colores, sin dibujos. Hay propuestas que van al otro extremo, que son tremendamente llamativas, que tienen formatos muy distintos. Y os invito a que preguntéis a la gente de vuestro entorno cómo suelen hacer ellos las propuestas editoriales, porque recoger ideas está muy bien. Ante todo, lo más importante con lo que creo que es esencial que os quedéis es con dos consejos. El primero, que investiguéis al organismo al que vais a mandar la propuesta, que os aseguréis de que lo que mandáis es lo que quieren, es lo que buscan y que os ajustáis un poco a su perfil. Y el segundo consejo, que hagáis algo honesto, que hagáis una propuesta sincera que realmente refleje quién sois vosotros y cómo es vuestra novela. ¿Qué queréis transmitir de vuestra historia? Nada más, si tenéis alguna pregunta o algún comentario o alguna sugerencia o lo que sea, podéis dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios y os responderé muy felizmente. Si tenéis también ideas o sugerencias para futuros vídeos, adelante por favor. Y eso es todo. Espero que nos veamos dentro de poco con más, si la vida no me atropella de nuevo. 2 vídeos en un mes, insisto, no lo estoy haciendo mal. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima vez con más. ¡Hasta pronto!